Estimados, bienvenidos a una nueva ayudantía correspondiente a microeconomía, en la cual vamos a abordar los diferentes tipos de bienes que se encuentran en los mercados y en la teoría económica, qué papel cumple la elasticidad, qué es el concepto de elasticidad y cómo lo vamos a aplicar, y vamos a terminar esta ayudantía con conceptos básicos de la curva de demanda, para posteriormente ir introduciéndonos a lo que es el equilibrio de mercado, que se verá en las próximas ayudantías. Recordar entonces que estos conceptos van a ser fundamentales para entender la curva de demanda, para entender la pendiente de la curva de demanda y posibles desplazamientos que ésta tenga, ¿ya? Desplazamientos positivos y desplazamientos negativos, como lo vamos a ver a continuación. Bueno, entre los contenidos entonces tenemos bienes, demanda y elasticidad. Ahora los bienes los podemos clasificar según distintos parámetros o métricas, ¿ya? Tenemos según la clasificación de escasez, según la funcionalidad que tengan, la actividad, el acceso que se tenga a los bienes, según la renta que tenga el consumidor y según la relación con otros bienes. Por lo tanto, vamos a ver 6 clasificaciones distintas de los diferentes tipos de bienes. Bueno, según escasez, tenemos libres o económicos. Hablamos de bienes libres, los que pueden ser usados bajo ningún costo, ¿ya? Es decir, son de libre uso. Por ejemplo, el aire, ¿ya? Mientras que los bienes económicos son bienes que son adquiridos en el mercado mediante un precio. Se paga un precio P por ello. Por ejemplo, si yo voy a un centro comercial y compro un teléfono, un celular, un smartphone, estoy pagando un precio de mercado, ¿ya? Suponiendo que existe competencia entre todos los productores y oferentes de celulares. Entonces, tenemos según la escasez del bien, qué tanto se encuentra o no se encuentra en el mercado. Luego, tenemos según funcionalidad. Tenemos los bienes de consumo y tenemos los bienes de inversión. Con respecto a los bienes de consumo, entendemos como bienes que satisfacen directamente una necesidad, son de consumo directo, ¿ya? Por ejemplo, si a mí me surge la necesidad de alimentarme, puedo comerme una galleta, que es un bien de consumo, o las verduras, un plato de comida. Si tengo la necesidad de vestirme, por ejemplo, voy a un centro comercial y compro ropa, chaqueta, polerón. Esos son bienes que satisfacen directamente una necesidad. Sin embargo, están también los bienes de inversión, que estos son bienes que son utilizados como medio de explotación y o de lucro, ¿ya? Ejemplo de aquellos tipos de bienes está tipo inmobiliario, los automóviles, si lo utilizamos, por ejemplo, para estas aplicaciones como Uber, como Cabify, Didi, entre otras, ¿ya? Entonces, según funcionalidad, están los bienes de consumo y los bienes de inversión. Luego, tenemos los bienes según actividad. Tenemos los bienes intermedios y también tenemos los bienes finales. Entonces, dentro de los bienes intermedios son los que son usados para la elaboración de un bien final, ¿ya? Entonces, es decir, que los bienes intermedios son parte del proceso productivo, principalmente en materias primas, madera, cemento, acero, clavos, entre otros. Mientras que los bienes finales son de consumo directo y son producto del proceso productivo, o sea, son el resultado de. Entonces, ejemplo, aquello es la casa, la mesa, la silla, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, manufactura, son estos bienes finales, ¿ya? Entonces, por eso es según actividad, ¿ya? Está la actividad intermedia y la actividad como resultado se llama bienes finales. Luego tenemos según el acceso que se tienen a los bienes. Están los de acceso privado y los de acceso público. Los accesos privados, vamos a decir que el dueño, bueno, obviamente tiene un dueño, un propietario, que puede impedir el uso del bien a otras personas, ¿ya? Y el consumo del mismo puede impedir la capacidad de otros de consumirlo. Ejemplo de aquello, si nosotros vamos a un concierto y compramos nuestra entrada, entonces la compra de nuestra entrada inhibe o impide la capacidad de que otro compre la misma entrada en la misma posición, ¿cierto? Y además el derecho a admisión de los conciertos y eventos son parte de los propietarios.
también se guarda en el derecho de admisión. Ahí hay un bien privado. Sin embargo, están los bienes públicos, ya los bienes públicos en la cual no se puede impedir su uso a otros y el uso del bien de una persona no impide o inhibe el uso o el consumo de otro, de otra persona, ¿ya? Ejemplo de aquello, por ejemplo, la transmisión de radio o televisión, o por ejemplo, el ingreso a un parque, que son de acceso público, ¿ya? Entonces, ahí no decimos que el bien es de libre acceso, ¿ya? Luego tenemos según la renta, ¿ya? Acá hay dos tipos de bienes. Están los bienes normales o superiores y están los bienes inferiores. Entonces, los bienes normales son los productos que aumentan de su consumo cuando aumenta la renta, ¿ya? Van directamente proporcional. A medida que aumenta la renta, aumenta el consumo del bien. En este caso, asociado a productos que son de mayor calidad. Por ejemplo, si yo tengo actualmente un sueldo mínimo, lo más probable que entre comprar una bebida de menor calidad, por ejemplo, la fruna, versus una bebida de mayor término, mayor nombre como Coca-Cola, con el sueldo mínimo mejor no quiero comprarme la Coca-Cola porque me sale muy caro y prefiero comprarme la fruna. Obviamente depende de cada consumidor. Sin embargo, si a lo mejor me aumentan el sueldo, al doble de sueldo, a lo mejor yo voy a querer gastar en algo de mayor nombre, de mayor marca o a lo mejor de mayor calidad, ¿ya? Por lo tanto, los bienes normales, cuando aumenta la renta, aumenta su consumo. Sin embargo, cuando yo voy adquiriendo un mayor consumo de un bien, en este caso supongamos la Coca-Cola, aumento el consumo de la Coca-Cola, empieza a disminuir el consumo de la otra bebida de menor renombre, ¿ya? Y esta bebida de menor renombre es lo que se le llama bien inferior. Es decir, los bienes inferiores son los que se ven afectados en consumo cuando la renta aumenta, ¿ya? Por eso ahí dice, por ejemplo, asociado a productos de menor calidad o menos preferidos, ¿ya? Entendiendo que los gustos y preferencias y expectativas del consumidor son individuales. Eso hay que tenerlo muy claro. Uno de los supuestos principales es que el consumidor es individual y también es racional. Es decir, va a elegir productos que le otorguen mayor satisfacción personal o individual. ¿Ya? Bueno, siguiendo y con la última clasificación de bienes, tenemos la clasificación según la relación con otros bienes. Tenemos bienes sustitutos, bienes complementarios y bienes independientes. Cuando hablamos bienes sustitutos, principalmente hablamos de que son bienes que compiten entre sí dadas sus características o cualidades, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos té y café, esos son productos sustitutos, es decir, la subida del precio de uno de ellos, por ejemplo, aumenta mucho el precio del café, provoca que hay un aumento a lo mejor en la cantidad consumida del té, ¿ya? Porque están compitiendo. Entonces, entre uno u otro, elijo el que, por ejemplo, tiene menor precio. Y eso pasa también, por ejemplo, con los automóviles que compiten entre ellos, las distintas marcas, principalmente diferencia entre marcas, ¿ya? Mientras que los complementarios actúan mejor en conjunto que por separado, no están compitiendo. Premier, que es una forma, son aliados entre ellos, ¿ya? Donde la subida del precio de uno de ellos, de uno de los productos o el bien, provoca una disminución de la cantidad demandada del otro. ¿Por qué? Supongamos el caso de una impresora y toner. ¿Ya? Toner son los cartuchos que se le ponen para imprimir. Supongamos que las impresoras están muy caras, suben mucho de precio. ¿Qué va a pasar? Que los toners van a disminuir su cantidad demandada. Va a haber menos demanda de toner, ¿cierto? Porque, obviamente, para poder aplicar los toners hay que tener la impresora. Y si la impresora está muy cara, no tengo dónde aplicar los toners, ¿ya? Entonces, esos son bienes complementarios. Y otro ejemplo, la tinta y el plumón, el control remoto y el televisor, las carcasas de celulares y el celular, y así sucesivamente. Mientras que los bienes independientes es que no tienen relación entre ellos, es decir, el precio de uno no tiene relación directa ni inversa con la cantidad consumida del otro, ¿ya? Por ejemplo, las zapatillas y los celulares, ¿ya? O los chocolates y los computadores. No existe relación entre ellos, por lo menos aparente. Esos son lo que son las clasificaciones de los bienes. Ahora, estos conceptos
nos van a servir para yo definir la demanda. Porque ¿qué va a demandar el consumidor? Va a demandar los tipos de bienes. Entonces, todas las clasificaciones que hemos visto es para que el consumidor empiece a demandar. ¿Ya? Entonces, definamos la demanda. La demanda se define como la cantidad de bienes y o servicios que un consumidor está dispuesto a adquirir en un mercado a un determinado precio. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de demanda, es lo que está dispuesto a adquirir en un mercado a un precio P. ¿Ya? Y la curva de demanda del mercado, o sea, la del mercado total, es la suma de las curvas de demanda de todos los consumidores de ese mercado. ¿Ya? Entonces, la suma de las cantidades individuales consumidas es igual a la cantidad total consumida en el mercado. Eso es como por definición. Ahora, la función clásica de demanda, digámosle que de forma estándar, ya, para que no nos compliquemos. De forma estándar, tenemos que la cantidad demandada es igual a A menos B por P. Es decir, Q, esto en función del precio. Esta curva de demanda, función de demanda, tiene la particularidad que se habla que es decreciente. Es decir, a mayor precio del producto, menor es la cantidad consumida, obviamente por el consumidor. A es un parámetro que se llama market size o tamaño de mercado. B es una constante que indica la pendiente de la recta, de la ecuación de la recta. Y P es el precio de mercado al cual se transa. También podemos ver la función inversa de la demanda, es decir, el precio en función de la cantidad demandada. Y esto quedaría de la siguiente manera. Si es que no me equivoco, esto quedaría A partido en B menos la cantidad partido en B. ¿Ya? Esto se podría representar de forma equivalente, por ejemplo, con un alfa, que sea A partido en B, menos otra pendiente, por ejemplo, una pendiente D o K o lo que sea, D por Q. Esa sería la inversa de la demanda. Entonces así podemos representar también de forma gráfica la función de la demanda. Si la representamos de forma gráfica, por ejemplo, podría ser el precio y la cantidad, precio. Es decir, que a mayor precio, menor es la cantidad demandada en el mercado. ¿Ya? Ese es el concepto básico de demanda. Luego va a aparecer la oferta y vamos a ver lo que es el equilibrio competitivo. Pero principalmente nos quedamos con eso, la función de demanda. Ahora, tenemos algunas determinantes de la demanda. Aquí vamos a llamar determinantes. Son variables que van a generar desplazamientos en la función de demanda o movimientos dentro de ella. Entonces, siguiendo con el dibujo anterior que teníamos por acá, voy a dibujar aquí nuevamente. Tener el precio, la cantidad y la función de demanda. Entonces, por ejemplo, el precio del bien, como es una variable dependiente, este me va a generar solamente movimientos dentro de la curva, es decir, puntitos dentro de la curva. ¿Ya? Eso es lo primero. Sin embargo, entonces este lo vamos a poner movimiento dentro de la curva. Sin embargo, todos los demás me van a generar desplazamientos. Pueden ser desplazamientos positivos hacia la derecha y arriba o desplazamientos negativos a la izquierda y abajo. Entonces, lo que hay que hacer, hay que analizar cada uno de ellos. Por ejemplo, precios de bienes relacionados. Si yo estoy analizando la demanda de las impresoras y bajó el precio de los toners, puede ocurrir que la cantidad consumida aumente de impresora. Entonces generaría un desplazamiento positivo. Sin embargo, por ejemplo, yo estoy analizando la función de demanda del toner, ¿ya?
O estoy analizando la función demanda del acero en el mercado. Pongámosle el acero y hagamos que el sustituto del acero es el aluminio, ¿ya? Y el aluminio bajó mucho de precio, entonces a lo mejor el acero va a disminuir su cantidad demandada, con desplazamiento negativo o desplazamiento a la izquierda hacia abajo, ¿ya? Entonces hay que entender si es que son sustitutos, son complementarios dos tipos de bienes, ¿ya? Si compiten entre sí, van a generar efectos, tanto desplazamientos positivos como negativos. Ahora el número de consumidores. Supongamos que ahora se inventó un nuevo producto que sustituye al plástico, por ejemplo, que es menos contaminante y los consumidores es barato y los consumidores empiezan a consumirlo. Va a generar un desplazamiento positivo hacia arriba de la curva de demanda. Por temas de ingreso o renta también puede haber desplazamientos, por gustos o preferencias también. Si, no sé, por ejemplo, ahora es más preferido el grafeno por sobre el plástico, desplazamiento positivo. Por las expectativas. Esto ocurre mucho en el mercado de las gasolinas, de la benzina. Cuando dicen en la tele se espera que el día jueves suba la benzina. Por lo tanto, los días anteriores aumenta la demanda del bien de la benzina antes de llegar al día jueves. Y el día jueves hay desplazamientos negativos porque como aumentó el precio, la gente después ya empieza a consumir menos, ¿ya? Sin embargo, aquí hay dos efectos a considerar. Por expectativa de la benzina, vamos a tener dos efectos. Un desplazamiento positivo, porque por expectativa hay mayor cantidad de consumidores, ¿ya? Entonces va a haber un desplazamiento positivo primero, va a quedar en esta curva, pero después, cuando ya sube el precio de mercado, empieza a bajar la cantidad consumida, pero ahí se empieza a mover dentro de la curva, porque es el precio del bien el que varía, ¿ya? Entonces, pues no hay desplazamiento, hay un desplazamiento y luego movimiento dentro de la curva. Eso es más o menos lo que explica los movimientos de la demanda. Bueno, uno de los últimos conceptos que vamos a abordar es la elasticidad precio de la demanda. Hay distintos tipos de elasticidad. Está la elasticidad renta de la demanda, la elasticidad cruzada de la demanda, que la vamos a dejar aquí en anexo, pero la que vamos a abordar nosotros es la elasticidad precio de la demanda. ¿Ya? La elasticidad precio de la demanda lo que nos dice es lo siguiente, es derivar la función de demanda con respecto a la variable estratégica, que es el precio, por el precio que vamos a llamar precio de equilibrio, que es el precio que se vende en el mercado, y Q evaluado en este precio de equilibrio. ¿Ya? Esta es la ecuación. Si la elasticidad de la demanda es menor a 1, hablamos de que la demanda es inelástica. ¿Ya? O sea, la cantidad demandada es relativamente insensible ante la variación de precios. Un ejemplo de aquello serían los bienes de primera necesidad. ¿Ya? ¿Qué nos quiere decir? Que si el precio aumenta, prácticamente la cantidad que se reduce en consumo es muy poca en función, en la proporción de lo que aumentó el precio, ¿ya? Pero eso es inelástica, prácticamente que no se mueve mucho la cantidad consumida o cantidad demandada. Si la elasticidad es demanda elástica, es decir, mayor a 1, la cantidad consumida es sensible ante la variación de precios, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Es que si aumenta el precio del bien, lo más probable es que su cantidad consumida baje en una mayor proporción de lo que subió el precio, ¿ya? Estos ejemplos se dan aquello en bienes principalmente de lujo, ¿ya? O bienes sustitutos. Obviamente, porque si aumentó mucho el precio de la Coca-Cola, yo tengo la Pepsi como sustituto. Y a lo mejor, para esta función de tipo de bienes, en realidad yo prefiero irme a consumir Pepsi, no a la Coca-Cola, porque si me aumentaron el precio, ¿para qué voy a seguir consumiendo algo que tengo varios sustitutos? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la demanda elástica, es decir, que se mueve en una mayor proporción. Y por otro lado tenemos la demanda unitaria, que es la cantidad consumida varía en la misma proporción que el movimiento de precios. Es decir, si aumentó el precio, baja la cantidad consumida en la misma proporción que aumentó el precio, ¿ya? Y
la gráfica para que se conozca de elasticidad es de esta forma, donde por acá se encuentra elasticidad igual a 1, o sea, la unitaria. Por acá, en este tramo, se encuentra elasticidad elástica. Y en el tramo de acá, elasticidad inelástica, menor o igual a 1. En este punto, el gasto es máximo. Cuando la elasticidad es unitaria, implica que el gasto es máximo. ¿Ya? Ahora, como ustedes, como ahora si fueran productores y ven la elasticidad de la demanda, podríamos concluir lo siguiente, que conviene subir los precios de un bien cuando la elasticidad es menor a 1. ¿Por qué? Porque como es inelástica, yo voy a subir los precios y los consumidores van a bajar poco su cantidad demandada. Por lo tanto, como productor, me conviene subir los precios en este segmento. ¿Ya? Y es por eso que los bienes de primera necesidad pueden subir de precio y aún así mantener su cantidad consumida. O prácticamente mantener su cantidad consumida. Porque van a existir después elasticidades de la demanda que se llaman perfectamente elástica y perfectamente inelástica. Pero eso lo vamos a ahondar más cuando hablemos de la oferta. Ahí vamos a ver qué pasa cuando la oferta es perfectamente inelástica y cuando la oferta es perfectamente elástica. Así que ahora vamos a concluir con unos ejercicios, una realidad para poder abordar los contenidos que se vieron hoy día y ver unas extensiones de aquello. Entonces ahora tenemos tres tipos de ejercicio preguntas. Primero, conociendo el contexto que está viviendo Chile y el mundo debido a la pandemia, mencione qué tipo de desplazamientos podría tener la curva de demanda de las mascarillas. ¿Qué factores son los más influyentes? ¿Existe una diferencia entre la demanda al inicio de la pandemia y la actual? De partida, si nosotros analizamos las determinantes de la demanda, el tema de las mascarillas podrían haberse varios efectos dentro de toda la pandemia. Uno de aquellos podría haber sido el nivel de consumidores, de haber aumentado el número de consumidores de mascarillas desde antes de la pandemia y después de la pandemia, lo que haya generado un desplazamiento positivo de la curva de demanda. Puede haber ocurrido también que por preferencias un tipo de mascarilla haya aumentado su demanda y otro hayan disminuido su demanda. Por ejemplo, las quirúrgicas versus las personalizadas versus las KN95 y así sucesivamente. Por ejemplo, en términos de expectativa, cuando empezó la pandemia hubo un boom donde la demanda de mascarillas prácticamente agotó la oferta y eso generó que haya mucha demanda al principio de la pandemia, cuando estaba llegando en Brasil el COVID. Entonces, se pueden dar distintas determinantes. Ahora, ¿existe una diferencia entre la demanda al inicio de la pandemia y la actual? Puede ocurrir que esta demanda dependa del bien o la característica de la mascarilla. A lo mejor en el periodo peak de la pandemia, la demanda de mascarillas KN95 fue una mayor demanda que las mascarillas personalizadas, dado que estas duran 8 horas y tienen mayor cobertura, por ejemplo, o mayor protección. Dice, ¿qué tipo de elasticidad deberían tener las mascarillas? La elasticidad es una condición que permanece en el tiempo. Entonces, recomiendo, por ejemplo, pausar el video, que ustedes traten de responder estas preguntas y luego lo reproducen. Con respecto a la elasticidad que deberían tener las mascarillas, hay que entender que, como son actualmente un bien de primera necesidad, deberían tener una demanda más bien inelástica, ¿ya? Y esta elasticidad no siempre perdura en el tiempo, porque como ya sabremos, en la mascarilla antes de la pandemia podría haber sido considerado un bien no de primera necesidad o a lo mejor un bien de lujo, versus actualmente que hoy son considerados un bien de primera necesidad, ¿ya? Y por último, ¿qué tipo de relación tienen las mascarillas KN95 con las quirúrgicas? ¿Ya? Es decir, son bienes sustitutos porque compiten entre ellas, satisfacen las mismas necesidades, ¿ya? Y podemos caracterizar según todas las clasificaciones de bienes que vimos anteriormente, ¿ya? Si nosotros vemos acá, de partida, ambas mascarillas son bienes económicos, dado que son adquiridos en el mercado bajo un precio P, son bienes de consumo, satisfacen directamente el término de salud, en términos de actividad son bienes finales, ¿ya? Son productos de salud que impiden no sé, puede ser el contagio,
¿ya? En términos de acceso, son privados, es decir, el consumo de mi mascarilla impide el consumo de otras, entendiendo que hay supuesto detrás, ¿ya? Hay que entender eso, hay supuesto detrás de que no podemos usar la mascarilla dos personas a la vez y cosas así. En términos de renta, por ejemplo, la mascarilla quirúrgica podría ser un bien inferior y la mascarilla KN95 un bien normal, dado como da mayor protección, tienen un valor más alto las mascarillas KN95, podría ser un producto de mayor calidad, dado que duran, por ejemplo, 8 horas, versus que las mascarillas quirúrgicas duran solamente 4 horas. Entonces ahí podemos definirla como KN95 un bien normal y las inferiores serían las quirúrgicas. Bueno, ya decíamos que la relación entre ellas son bienes sustitutos, ¿ya? ¿Cómo se podría ver esto en el mercado? Es decir, que supongamos que el precio de las KN95 aumenta, esto podría generar un aumento en la cantidad demandada de las mascarillas quirúrgicas, ¿ya? Y así sucesivamente. Espero que se haya entendido toda la ayudantía y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Que estén bien. Muchas gracias.